Muy buenos días, distinguidos miembros de la prensa nacional. La Fundación Justicia y Transparencia, en presencia de parte de su directiva, les ha convocado en este día para presentar una propuesta de ley, una propuesta para el juzgamiento de menores de edad en condición o en calidad de ser habilitados como adultos, para que lo mismo respondan no por las penas que actualmente posee nuestro Código del Menor, que es un máximo de 5 años y bajo casos excepcionales hasta 8 años, sino que lo mismo puedan ser habilitados en términos concretos para ser juzgados como adultos, como mayores de edad. Esto lo estamos planteando ante la eventualidad de menores entre edades comprendidas entre los 14 y menos de 18 años, que puedan acarrear penas ante la ocurrencia de hechos horrendos como el que hemos visto ha acontecido recientemente en la ciudad de Santiago con una niña menor de 4 años, donde involucra a un mayor de edad y un menor, que este menor de edad pueda ser habilitado para ser juzgado como adulto con penas que van desde los 10 hasta los 30 años de reclusión. Pena hasta 30 años. Tengo que decirles a ustedes que además esto también trae consigo la eventualidad de que el Estado tenga que abocarse a la adopción de políticas públicas, de políticas sociales, con lo que sería poner en marcha, en virtud de la propia ley del Código del Menor, que es lo que estamos planteando que sea modificado, lo que son los centros de atención especializados para menores de edad. Esto se hace en consonancia con los tratados, acuerdos internacionales en la materia y, por qué no, con la experiencia comparada. No estamos planteando nada nuevo. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay prisión perpetua en todos los estados para aquellos menores de edad que previa habilitación, previa verificación, se entiende que actuaron como mayores o con un discernimiento tal que impone que puedan ser pasibles hasta de prisión perpetua en todos los estados de los Estados Unidos. Asimismo, de los 53 estados de la Mancomunidad Británica de Naciones, está prevista esa prisión perpetua para 49 estados. Países que tienen más de sobre los 15 años, está Costa Rica, España, Chile, sociedades avanzadas, y también una cantidad apreciable de países que también dan la característica, porque tienen un sistema de justicia juvenil como tenemos nosotros en la República Dominicana, como es Cuba, los países de Oriente, Arabia Saudita, una cantidad apreciable que incluyen también algunos estados de Australia, que permiten entonces que los menores sean juzgados como mayores de edad. Esto se haría, esta habilitación previa verificación, con una comisión multidisciplinaria que verificaría, ¿verdad?, las condiciones, las capacidades de ese menor para que él mismo entonces pueda ser habilitado, y bajo esa habilitación entonces con el juzgamiento que se corresponde. No es posible que tengamos que hacerlo de forma reactiva cada vez que pasa un problema, sin que el Congreso Dominicano se aboque a conocer una ley para estos fines. Esto no es nuevo, esto lo estamos presentando de nuevo, pero hace 10 años ya, cuando era diputado Alejandro Montaz, por su vía y conducto, presentamos esta propuesta, una propuesta en términos similares, hace 10 años, en el 2010, en julio, vía Alejandro Montaz, para que la misma sea conocida. Y recuerdo que este diputado hizo ingentes esfuerzos, que además tratamos de socializar por toda la geografía nacional la propuesta, el proyecto, concientizando para que se diera lugar a la aprobación. Pero hemos visto cómo también llevamos recientemente una propuesta para el tema de los feminicidios, y el Congreso solamente hace recesión, y esto lo condenan al sueño eterno, como lo propio han hecho con el Código Penal de la República Dominicana, que está secuestrado por el tema del aborto, y que no ha habido posibilidad de que ese código tan necesario sirva para conjurar lo que es los efectos de la delincuencia, de la criminalidad. Algunos van a decir, bueno, esto no resuelve el problema. Es que ley alguna, señores, está para solucionar un problema. Una ley es una respuesta social, es un disuasivo social. La ley se activan a partir de la comisión de los hechos. La ley son, reitero, un disuasivo, y en este caso también lo estamos acompañando de políticas públicas, campañas de concientización, el involucramiento del CONANI, el involucramiento de la Procuraduría General de la República y, en suma, el Estado, para dar seguimiento puntual
a todos estos temas que evidentemente hace falta sin lugar a duda mucha educación y el Estado jugar su rol, porque estamos hablando de que el artículo 56 de la Constitución le da categoría de derecho fundamental a la protección, señores, de la niñez. Protección de derecho fundamental a la niñez, que vemos que esto parece que en la República Dominicana de vacaciones. Cuando vemos una madre que es pasible de condena, de seguimiento penal, que manda a una niña a las 10 de la noche y que reitera la conducta, y lo vemos a diario también en las redes sociales, como esto parecería que es algo normal y natural ante la inercia, lamentablemente, no solo del Congreso para las leyes, sino de nuestras autoridades. Por eso nosotros como fundación estamos anunciando también que nos vamos a sumar al seguimiento, incluso hasta con la participación como actores civiles en lo que es el proceso de Santiago y otros tantos procesos que se estén gestando donde se abuse, como es el caso ocurrente de niños. Vamos a participar del sometimiento, del seguimiento, no solamente para el adulto, el menor involucrado, sino además también para la madre, porque es una irresponsabilidad, es pasible de acción penal, como correctamente lo ha hecho la Fiscalía de Santiago cuando la ha apresado, porque el artículo 351 del Código Penal, gracias a Dios, reserva la posibilidad de que conductas así tengan que ser reprochadas, tengan que ser perseguidas y castigadas como el necesario ejemplo, como el necesario disuasivo social de que esto no se siga dando. Tiene que haber un esquema, tiene que haber un sistema de consecuencias. Por eso reitero que deploramos la inercia que tiene el Congreso Nacional, que solamente recibe sin que haga nada, como ha sido el caso del Código Penal, que tiene más de 20 años de que se ha depositado el proyecto, y esta es la hora que no contamos, no tenemos en el país un código penal. Si tienen alguna pregunta. ¿Con cuál, a través de cuál legislador someterán en esta ocasión? Bueno, vamos a uno de los legisladores que siempre pues nos da el legislador Adriano Sánchez Roa, es de las personas que siempre pues está presto a esto. Gustavo Sánchez, pero lo lamentable es que los proyectos tampoco vemos el desarrollo o el camino positivo que tienen para que se discuten, se socialicen, se analicen. Lo cierto es que esto es una necesidad y es lamentable que nosotros tengamos que remembrar que hace 10 años prácticamente, en julio del 2010, vía el diputado Alejandro Montaz. En aquel entonces sometimos nosotros la propuesta, la socializamos, hizo, reitero, ingentes esfuerzos para que esto se aprobara y murió. Ustedes recuerdan el caso de los taxistas, los menores, en la forma. Entonces hay que entender, señores, hay que asimilar que el menor de hoy no es el menor de otros tiempos, pero que no estamos tampoco planteando nada extraordinario. Ahí está la experiencia comparada de países que hasta pena de muerte, guardando la diferencia, en República Dominicana no es viable, no es posible la pena de muerte bajo ningún concepto, en ningún caso, porque la Constitución y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos lo hace imposible. No es lo que hemos planteado, como el caso de Estados Unidos, que un menor de edad para todos los estados, o en lo que hay pena de muerte y en lo demás cadena, prisión perpetua, un menor, si entienden que ha actuado como discernimiento de acuerdo a la gravedad del crimen, entonces es condenado como tal. Recordar que esto es solamente para la ocurrencia de crímenes graves, como es el sicariato, el terrorismo, el narcotráfico, la violación sexual, el asesinato, para casos de esta magnitud, de esta naturaleza, que causan conmoción social, consternación social. Es para lo que estamos planteando este proyecto de ley que envuelve ya unos casi 20 artículos y unas 11 páginas, donde explicamos que esto se hace en consonancia con la normativa internacional. O sea, nosotros a la hora de hacer el examen, el levantamiento, pues hacemos siempre esas verificaciones, no estamos planteando nada irracional, no, nosotros somos juristas y como tal pues hacemos el análisis. Esto es un centro de pensamiento especializado, Fundación Justicia y Transparencia. Entonces lo que hacemos, lo hacemos con conocimiento de causa al más alto nivel, aquí. Sí, lo que quiero es puntualizar algo, a ver si me lo tomo en cuenta. ¿Por qué no mejor fortalecer la familia y enfocar todos estos esfuerzos que ustedes están haciendo a que la familia se integre y no irnos por la vía fácil de castigar a los menores? Porque eso es hasta cierto punto como quitarnos encima
pues todo lo que es el esfuerzo que hay que hacer para sembrar valores en la familia y hacer que los padres sean más responsables. ¿Qué le parece? Evidentemente que sí. Y cuando usted tenga la posibilidad, la oportunidad en detalle de examinar y leer el proyecto, se va a dar cuenta de que esto, desde lo considerando hasta el propio articulado, de manera puntual, se corresponde con la necesidad de las políticas públicas, las políticas sociales, que no es solamente la mano punitiva, el castigo, que es necesario y que una cosa no puede excluir a la otra. Los estudios, los levantamientos y el seguimiento que nosotros hemos hecho da cuenta de que por esas facilidades, por falta de ese disuasivo social, que no es solamente el tema fácil, es otro componente, es otra pata de la mesa, vemos cómo se utilizan menores en la industria del sicariato, en el narcotráfico, porque salen rápidamente. Fíjate que uno de los que está involucrado en el tema de Santiago viene de purgar ya unos 2 años por concepto de la pena, de las penas mínimas, de las penas suaves, de las palmaditas que se da en la justicia penal. Y esto sirve que estos menores sean como caldo de cultivo, estas condiciones, para que los mismos entonces sean utilizados en todas esas actividades. Uno de estos menores, este menor que ya purgó prácticamente 2 años y que está en un proceso todavía, y por eso habrá que ver, hay que hacer el levantamiento, hay que ver qué hizo el juez de ejecución de la pena, hay que examinar si el sistema, si hubo un seguimiento, si el sistema está funcionando, pero nos vamos a encontrar que ese salió ya 2 años, tiene 16 y ahorita los 24, como máximo de pena, con unos 8 años, pues saldría de nuevo a 24 años. Entonces no es posible, no es viable. Una cosa no descarta, no es la solución fácil. Es un disuasivo, es un sistema, es un esquema de consecuencias, es una reacción de la sociedad. Lo que tiene que plantearse, amén de la necesaria políticas públicas para atenuar, porque no tenemos cómo erradicar, ni esto es la panacea, ni esto es la solución en la política criminal a ese problema, como no lo son las leyes a ningún problema, a ninguno de los problemas que aparecen, porque tienen una connotación social. Esto es una respuesta que te va a decir a un menor, espérate, si yo voy a tener la misma consecuencia en este crimen grave, en estas condiciones excepcionales, por eso no es tan suave la que estamos planteando. Es condiciones excepcionales, es una comisión multidisciplinaria que va a verificar en los casos concretos, o es una solución suave, el que salga en 4 años, en 8 años o 4 años con la libertad condicional este menor ante la ocurrencia de este crimen horrendo. O sería una solución suave lo que se hizo, con que ya sabrá Dios si habrán delinquido a la hora de nosotros un seguimiento, un estudio, lo de los tacitas, que una joven decía que lo que la excitaba en una cabaña era cuando subía la sangre y cuando le daban la puñalada al tacita. Entonces, reitero, no es el menor de ayer, no es el mismo de hoy. Y estamos hablando entre edades comprendidas entre 14 y menos de 18 años.